León Giraldo Gil. Hacen parte, y la subsecretaria, la doctora Lucena González, muchas gracias. Hacen parte de esta comisión primera constitucional permanente los distinguidos senadores de la República Amin Hernández Jaime, Andrade Serrano Hernán Francisco, Barreras Montealegre Roy Leonardo, Benedetti Villaneda Armando, Enríquez Maya Eduardo, Enrique Rosero Manuel, Galán Pachón Juan Manuel, Gaviria Vélez José Obdulio, Gerlaine Echeverría Roberto, López Hernández Claudia, López Maya Alexander, Morales Hoyos Viviane, Motoa Solarte Carlos Fernando, Rangel Suárez Alfredo, Rodríguez Rengifo Roosevelt, Serpa Uribe Horacio, Valencia Lacerna Paloma, Barón Cotrino Germán y Vega Quirós Doris Clemencia. 19 miembros. Es la comisión más grande de todas las comisiones constitucionales permanentes que tiene el Senado de la República. Durante esta legislatura, que va del 20 de julio del 2015 al 20 de junio del 2016, es decir, hasta el día de hoy, se han tramitado actos legislativos, leyes. Por favor, allí está. Entonces, en esta legislatura, esta comisión constitucional permanente se reunió durante 61 oportunidades, 61 sesiones que tuvo la Comisión Primera del Senado. Durante esta legislatura se aprobaron 8 leyes y actos legislativos 1. Sesiones realizadas: sesiones ordinarias 46, sesiones conjuntas 8, conjuntas ordinarias 5, conjuntas extraordinarias 3, reuniones extraordinarias 1, audiencias públicas 6, para un total de 61, como lo habíamos manifestado. Audiencias públicas, total 6 audiencias públicas se llevaron a cabo en esta legislatura, en esta comisión. La primera de ellas, el 3 de septiembre del 2015, que está publicada en la Gaceta 741 del 2015, se relacionó con la modificación a la Ley Estatutaria 1622 del 2013, proyecto de ley estatutaria o conocido como Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Esa fue la primera audiencia pública. La segunda, relacionada con el proyecto de ley 30 del 2015 o ley de la eutanasia. Está publicada en la Gaceta del 17 de septiembre del 2015, Gaceta 812. La tercera audiencia, instrumentos jurídicos para la paz. Este es el proyecto de acto legislativo número 4 del 2015. La audiencia relacionada con el tema del plebiscito o proyecto de ley 94 del 2015. La audiencia pública relacionada con los datos personales, proyecto de ley 106 del 2015, Senado. La audiencia pública sobre encuestas electorales, es un proyecto de ley 114 del 2015, Senado. Y la última audiencia, indemnización de daños, proyecto de ley 122 del 2015, que está publicada en la Gaceta 308 del 2016, para un total de 6 audiencias, como lo habíamos señalado. Durante esta legislatura fueron radicados proyectos de ley 46, proyectos de acto legislativo 13, para un gran total de 59 proyectos que llegaron a esta comisión constitucional. Relación de proyectos de actos legislativos 3, proyectos de actos legislativos aprobados 4 en la Comisión Primera del Senado, 4,
proyectos de acto legislativo archivados conforme al artículo 375 de la Constitución Política de Colombia. 8. Proyectos de acto legislativo con ponencia para primer debate. 1. Proyectos de ley, total 46. De iniciativa gubernamental 8, de iniciativa parlamentaria 37 y un proyecto de ley presentado por parte del señor Contralor General de la República, repito, para un gran total de 46. Proyectos de ley aprobados 24, proyectos de ley con ponencia para primer debate 11, proyectos de ley sin ponencia 6, proyectos de ley retirados 4, proyectos de ley devueltos para nuevo reparto 1, para un total de 46. Leyes tramitadas en la comisión y que fueron sancionadas desde el 20 de julio del 2015 hasta el día de hoy. La ley 1765 del 23 de julio del 2015, por la cual se reestructura la justicia penal, militar y policial, se establecen requisitos para el desempeño de sus cargos, se implementa su Fiscalía General Militar y Policial, se organiza su cuerpo técnico de investigación, se señalan disposiciones sobre competencias para el tránsito al sistema penal acusatorio y para garantizar su plena operatividad en la jurisdicción especializada, y se dictan otras disposiciones. Repito, esta es una ley actualmente vigente, la 1765 del 2015. Igualmente, en esta legislatura se sancionó la ley 1766 del 24 de julio del 2015, por medio de la cual se le otorga la categoría de distrito a Riohacha, capital del departamento de La Guajira. Fue sancionada en esta última legislatura la ley 1768 del 23 de octubre del 2015, por la cual se establece el procedimiento disciplinario que deberá seguirse para tramitar y decidir los asuntos disciplinarios que conoce el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares. La ley 1773 del 6 de enero del 2016, por medio de la cual se crea el artículo 116A, se modifican los artículos 68, 104, 113, 359 y 374 de la Ley 599 del 2000 y se modifica el artículo 351 de la Ley 906 del 2004. Igualmente fue sancionada la Ley 1774 del 6 de enero del 2016, por medio de la cual se modifica la Ley 84 de 1989, se modifica el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones. La Ley 1778 del 2 de febrero del 2016, por medio de la cual se dictan normas sobre responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción. La Ley 1779 del 11 de abril del 2016, por medio de la cual se modifica el artículo 8º de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999, 782 del 2002, 1106 del 2006, 1421 del 2010 y 1738 del 2014. La Ley 1781 del 20 de mayo del 2016, por la cual se modifican los artículos 15 y 16 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la Administración de Justicia.
Estas son las leyes que actualmente se encuentran vigentes por haber sido sancionadas durante el transcurso de esta legislatura. Proyectos de ley de acto legislativo pendientes de promulgación. Tenemos el proyecto de acto legislativo número 04 del 2015, Senado 157 del 2015, Cámara, por medio de la cual se establecen instrumentos jurídicos para los desarrollos normativos necesarios para facilitar y asegurar la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Está pendiente de promulgación. Proyectos de ley pendientes de sanción presidencial. Proyecto de ley número 80 del 2014, Senado, 185 del 2015, Cámara, por medio de la cual se reglamenta el acto legislativo número 2 del 2009. Este es el proyecto sobre tema del cannabis medicinal. Proyecto de ley número 161 del 2016, Senado, 232 del 2016, Cámara, por medio de la cual se modifican algunas disposiciones de la Ley 1760 del 2015. Proyecto de ley número 99 del 2014, Senado, 256 del 2016, Cámara, título por el cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia, que está para la plenaria del día de hoy, la aprobación del acta de conciliación, lo que quiere decir que inmediatamente irá a sanción presidencial. Proyectos de ley estatutaria aprobados y pendientes de revisión previa por parte de la Honorable Corte Constitucional. Están pendientes entonces proyecto de ley estatutaria 94 del 2015, Senado, 156 del 2015, Cámara, por medio de la cual se regula el plebiscito por la paz. El proyecto de ley estatutaria número 27 del 2015, Senado, 191 del 2015, Cámara, por el cual se modifica la ley estatutaria 1622 del 2013 y se dictan otras disposiciones, conocido como el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Proyectos de actos legislativos aprobados en la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado. Proyecto de acto legislativo 4 de Senado de 157 del 2015, Cámara, por medio del cual se establecen los instrumentos jurídicos para la paz, como habíamos anunciado, está pendiente de promulgación. Proyecto de acto legislativo 8 del 2015, Senado, 043 del 2015, Cámara, por el cual se adiciona el artículo 171 de la Constitución Política, que fue aprobado el 24 de noviembre del 2015 y en la Comisión Primera del Senado. Proyecto de ley número 11. Proyecto de acto legislativo, número 11 del 2016, Senado, 260 del 2016, Cámara, por el cual se incluye el artículo 11A dentro del capítulo primero del título segundo de la Constitución Política de Colombia, que fue aprobado el 4 de mayo del 2016 y pasa a segunda vuelta. Es el derecho fundamental al agua. Y proyecto de acto legislativo número 13 del 2016, Senado, 200 del 2016, Cámara, por medio del cual se adiciona el artículo 171 de la Constitución Política, aprobado el 1 de junio del 2016 y está en el orden del día para la plenaria. Fueron archivados igualmente en la comisión unos proyectos, como lo habíamos señalado, los otros que han sido aprobados, y hoy cada uno de los honorables miembros de esta comisión, por orden alfabético, presentarán su correspondiente informe. Simplemente, de mi parte, agradecerles a todos y cada uno de los honorables miembros de esta comisión todo el apoyo, todo el respaldo, el cumplimiento que tuvieron en la presentación de sus ponencias, en la asistencia a esta comisión. Yo tengo que declararme
completamente satisfecho por los debates, la profundidad con que se llevaron a cabo, el estudio juicioso que todos los miembros de la comisión presentaron en sus correspondientes sesiones, de tal manera que este es el informe general que aparecerá publicado en la página web y en la comisión primera senado.com. Igualmente estamos esperando que todos los senadores nos presenten el informe individual con el fin de que el 20 de julio, que se inicia la otra sesión, podamos entregar a ustedes un informe ya totalmente consolidado con la información de la última plenaria, que seguramente será el día de hoy. Aquí se llevaron a cabo varios debates de control político. Esperamos que muchos de ellos sirvan para presentar las futuras reformas, como lo ha anunciado el gobierno. Y a propósito, también queremos agradecer la activa presencia del señor ministro del Interior, que estuvo acompañándonos, el señor ministro de Justicia, el doctor Yesid Reyes, y el actual ministro Jorge Londoño, por toda la atención que le brindaron a esta comisión y por haber participado activamente, y obviamente otros altos funcionarios, los miembros de la cúpula militar que también estuvieron aquí participando, acompañándonos, ayudándonos en todos los debates que tenían relación con las actividades que ellos cumplen. De tal suerte que no quiero demorarlos más para iniciar con la presentación. Entonces llamamos al senador Amin Hernández Jaime para que presente su correspondiente informe de rendición de cuentas. Muchas gracias, señor presidente. Quiero primero que todo destacar en su señoría el nivel de objetividad y de equilibrio con el que manejó esta legislatura al mando de la Comisión Primera. Agradecer también el buen propósito y la experiencia de nuestro secretario, el doctor Guillermo, y su grupo de colaboradores. Como miembro de la bancada del Centro Democrático, primero quiero también agradecerle a su señoría que haya públicamente puesto en conocimiento en la pasada sesión la incapacidad médica que me ha venido acompañando desafortunadamente por un problema severo en los oídos, que no me permitió estar un par de días de la semana anterior acompañándolos. Agradezco a su señoría que haya hecho público mi no presencia en la comisión. Dicho esto, señor presidente, quiero destacar que en esta legislatura que se apaga hoy presenté 4 proyectos de ley, uno de los cuales, el de protección a las personas en condición de discapacidad, ya hizo su tránsito de Comisión Sexta a plenaria de la Corporación, y es un proyecto muy bonito que básicamente busca priorizar los espacios en sitios públicos y privados para personas en condición de discapacidad o en estado de embarazo. También presentamos, como complemento de la ley 1266, de la cual fui coautor de habeas data cuando fui representante a la Cámara, un proyecto de ley estatutario para darle alcance y regulación legal a la operación de aquellos bancos de información extranjeros que, sin tener domicilio en Colombia, administran, recolectan y transfieren datos de los colombianos. Es un proyecto muy bonito porque va a permitir, señor presidente, que la información privada de los colombianos que reposa en esos bancos de datos también tenga protección legal y eventualmente sanción por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Otro proyecto de nuestra autoría es el proyecto de ley de título valor electrónico,
que va a permitir facilitar con un nivel de protección y seguridad importante las transacciones de todos los colombianos y de los usuarios del sistema financiero. Asimismo, presenté un proyecto de ley que modifica la ley 1675 del 2013 relacionada con el patrimonio cultural sumergido de la nación a propósito de la muy actual discusión que hay con el tema del Galeón San José. Ese proyecto de ley que hemos estado consensuando con otras bancadas y también con el Ministerio de Cultura va a permitirle a los colombianos tener la certeza de que el patrimonio cultural colombiano sumergido, no solamente del Galeón San José, sino de cualquier otra nave que haya naufragado en el mar territorial colombiano, tendrá la suficiente protección del Estado y estará por fuera del comercio lo que allí se recupere. Asimismo, no voy a mencionar los proyectos de ley de autoría de colegas de mi partido, el Centro Democrático, más de 17, en los cuales aparezco como coautor del mismo, para respetar, por supuesto, la propiedad intelectual de estos proyectos de nuestros colegas, pero que ya están haciendo tránsito en las diferentes comisiones y plenarias de ambas corporaciones. Señor presidente, también tuvimos una actividad muy diaria y juiciosa en la presentación de constancias en el Senado, en la plenaria del Senado. Más de 24 constancias fueron leídas sobre diferentes temas, tanto territoriales como nacionales, que interesaban a los ciudadanos. Adelantamos una audiencia en esta comisión en la que generosamente nos acompañó su señoría, y también miembros del gobierno, particularmente del Ministerio de Justicia, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Procuraduría General de la Nación y las asociaciones de protección de datos de los colombianos, sobre el ámbito de aplicación de la Ley Estatutaria 1581 relacionada, como ya hemos dicho, con el derecho a la intimidad de los colombianos y la información que sobre ellos reposan en los bancos de datos de empresas extranjeras que no tienen domicilio en Colombia pero que operan aquí. También presentamos, aparte de los 5 proyectos de ley de nuestra autoría, 17 proposiciones modificatorias en proyectos de ley, tanto del partido como de otros movimientos y partidos políticos que han hecho tránsito en esta legislatura, tanto en comisión como en plenario. Dicho esto, señor presidente, que es un muy sucinto informe presentado a su señoría, a los colegas y a la opinión pública, tengo que destacar que nuestra bancada acompaña como autores y ponentes, en cabeza del senador Ramos y del senador Rangel, el proyecto de ley que ha hecho tránsito a la plenaria de la corporación, en donde se eficientiza el trabajo de los parlamentarios en torno a la presencia en comisiones y en plenarias, y arreglar de manera mucho más severa la presencia nuestra como parlamentarios para darle un nivel de seriedad y profesionalismo a nuestra actividad aquí en el Congreso. Con eso, señor presidente, para no fatigarlo a usted y a los colegas, lo mismo que a la audiencia, presento un balance muy sucinto de mi actividad legislativa en este periodo que hoy culmina. Muchas gracias, señor presidente. A usted, senador Jaime Amín, yo simplemente quiero recordarle que esta rendición de cuentas se está transmitiendo en directo para todos los colombianos por el canal Señal Colombia, pero únicamente nos han cedido el espacio hasta las 12 del día, porque a esa hora iniciará la plenaria. Entonces le quisiera rogar a ustedes el uso del tiempo para que permitamos que todos los miembros de esta comisión puedan presentar su rendición de cuentas. Entonces vamos a darles 5 minuticos a cada uno. Tiene el uso de la palabra el senador Hernán Francisco Andrade Serrano.
Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero dar las gracias al señor Juan Manuel Galán, que me acaba de traer una crema de marihuana medicinal para dolores articulares y esguinces de tobillo, pero le acabo de hacer la pregunta si la puedo utilizar en Colombia y la puedo sacar del país, y me dice que me capturan en el aeropuerto el Dorado, así que no, porque el culpable de mi esguince y de mi fisura fue el senador Galán, porque bajamos, en mi balance tengo que señalar que logró convencer nuestra voluntad para votar la famosa marihuana medicinal, que tiene de largo y esperamos que cumpla un provecho. Porque para comenzar a rendir el informe, presidente, porque senador Galán, lo único que me preocupa, y ayer lo leí en alguno de los periódicos, es que la gente cree que al aprobar la marihuana medicinal estamos aprobando la otra clase de la recreativa. Y quisiera dejar constancia que en esta comisión hicimos el debate de adicción de los menores hace 2 años, y en este año dejamos constancia del aumento de consumo de los jóvenes. Y vea lo que está sucediendo: el doble de lo que consumía antes en los colegios, hoy, gracias a tantas libertades, a tanto liberalismo en las costumbres, en las costumbres que nosotros de nuestra orilla rechazamos, creemos que la drogadicción sí tiene que ser confrontada con mayor razón cuando es en los menores de edad. Yo quiero comenzar, colombianos, por reconocerle a nuestro presidente, a usted, senador Enríquez Rosero, senador, allá con su asesor e hijo putativo, decirle, senador, lo que le dijimos en la pasada plenaria: gracias por prestarle este servicio a la comisión, al Estado, al país, por su señorío, por su calidad, por su capacidad de concertación. Gracias, presidente, por darle al país esta presidencia, y gracias a usted, y felicitarlo a su querida tierra natal, Nariño, por haber nacido en sus bellas tierras, en bellos paisajes, este ilustre joven del departamento de Nariño. Felicitaciones, Manuel, y contará siempre con nuestra amistad y con nuestro reconocimiento. Brevemente, presidente, ha sido un año enmarcado por el tema de paz. Me parece que ese fue el tema central de los mecanismos de transición, de cómo va a operar el Congreso después del acuerdo. La amenaza permanente aquí de mis colegas a la izquierda de que eso lo va a tumbar la Corte Constitucional, y ya la ponencia es positiva, y seguramente, como siempre, en ese tema, la Corte Constitucional, todo lo que significa el derecho fundamental a la paz, le da vía libre, porque ese es un principio rector. Ahí trabajamos, en ese tema. Fuimos ponentes y creemos que va a recibir el respaldo de la Corte Constitucional, y creemos que va a recibir el respaldo del pueblo colombiano. Usted señalaba en su informe el tema del acto legislativo de la participación de las zonas de la Orinoquia. Eso se ha llamado de todas maneras. Cuando yo entré a la Cámara se llamaba la media Colombia. Decía Roberto Camacho que pedía por Colombia y media. Decía Roberto Camacho, pero lo cierto es que el acierto de los constituyentes de la Circunscripción Nacional, doctor Horacio, que estamos unidos en esta causa, a ver si lo pasamos esta tarde en plenaria, el acierto de ustedes de la Circunscripción Nacional, porque fue un acierto, nos quedó el agridulce de que esas regiones se fueron quedando sin representación. Yo no estoy seguro, como lo hemos dicho, senador Motoa, usted que lo mira con recelo, con razón, si esa es la mejor fórmula, pero lo que sí estoy seguro es que no es bueno que la cordillera y las zonas pobladas estén sobre representadas, y estoy seguro que lo que llamó, que en paz descanse Andrés Uriel Gallego, la Colombia profunda, la Colombia olvidada, no tenga representación. ¿Cuál sea la fórmula? Ojalá acertemos en esta vez,
o en el segundo debate, pero ese acto legislativo yo les agradezco la generosidad a esta comisión, buscando acertar con los argumentos que expusimos en su oportunidad. No puede ser que el posconflicto se abra curules, se abra competencia, se abra participación, y nosotros, los políticos, los que hacemos política, los que hemos hecho política en todos los tiempos, esos voceros de esas regiones no tengan asidero en el Congreso. No vamos a repetir el debate. Acto legislativo, el tema de paz. Presidente, yo respeto mucho los liderazgos en las ponencias, así que usted lo rindió como informe de acá, lo ha trabajado mucho, esta comisión lo ha trabajado muchísimo usted. Yo asistí a algunas reuniones, que es el tema del código de ética. Yo creo que sí debemos hoy hacerle fuerza políticamente para que esta tarde lo pasemos en plenaria. Pasó, usted lo ha estudiado, creo que nos regula internamente, no le quitamos funciones a la Procuraduría, nos autocontrolamos, así que creería que ese código de ética, que simplemente figuro como ponente, algo he aportado en algunas sesiones internas de trabajo. Quiero felicitarlo a usted y a la comisión, a ver si esta tarde en plenaria, todos a una, le hacemos fuerza a la comisión primera para que logremos pasar ese proyecto de código de ética. Que diría que hemos dejado constancias en temas del país, en temas como el del consumo de droga, en temas como reconocerle al ministro Alejandro Gaviria el valor civil y político que ha tenido en sus decisiones para respetar el interés nacional en el tema de droga contra el cáncer. En el tema de adopción hemos discrepado de colega, hemos compartido con la senadora Vivian y hemos discrepado, pero ni siquiera nos lo dejaron votar porque la Corte se apropió del tema y legisló, que fue el tema de la adopción de las parejas del mismo sexo. Compartimos con la senadora Vivian, rendimos ponencia de un proyecto del senador Armando Benedetti negando esa posibilidad, pero antes de estudiar ese debate la Corte se permitió legislar y fallar sobre un tema que no lo podía hacer porque no hacía parte de la carta política. Por eso le decía que nos extrañamos ahora que se tomaron el tema de justicia. ¿Cuántos años lleva la Corte tomándose los temas del Congreso de Colombia y seguimos callados? Acompañé a la senadora Vivian Morales en el Huila a recoger firmas y a un foro para ese referendo constitucional, y la quiero felicitar, doctor Horacio, a su colega, que en orillas diferentes con su señoría, pero tuvo el valor civil de enfrentarse y recoger esas firmas, y contra todo pronóstico, nadie daba de que las firmas iban a ser recogidas, y 2,5 millones de colombianos le dieron el visto bueno, y aquí va a venir el otro semestre el proyecto de ley para que los colombianos se pronuncien y esperemos el argumento de que es que estamos golpeando las minorías, cuando el pueblo colombiano lo que quiere es que nos pronunciemos sobre temas centrales como el referendo. Y para terminar, me siento orgulloso, y las satisfacciones que le deja a uno la política, del tema de que aquí en este Congreso, en esta comisión, usted, presidente, me le dio vía libre inmediatamente al tema de los falsos testigos. Todos los debates son importantes, pero creo que ese fue un buen debate comenzando este semestre. Invitamos académicos, invitamos afectados, comenzando por nuestro presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, Carlos García Rejuela, Nancy Patricia Gutiérrez, gente como el periodista Ervin Hoyos, que nos trajo doctor Horacio, ese día usted tuvo que ausentarse a Barranca, pero estuvo parte. Ese fue un buen debate que despertó sensibilidad nacional. Y doctor Horacio, mañana constituimos, por orden de la presidencia del Senado, quisiera que usted se puede acompañarnos en el despacho del ministro de Justicia, la comisión formal con senadores. Colegas, quisiera que nos acompañaran. Doris, a usted que ha estado muy comprometida con el tema, senadora Doris, mañana se constituye a las 10 de la mañana en el despacho del ministro Jorge Londoño la comisión redactora con 3 ilustres magistrados, presidentes de la Corte Suprema, Álvaro Orlando Pérez, Carlos Galvez Argote y Carlos Galvez Argote, Fernando Arboleda Ripoll, el ministro de Justicia, 10 de la mañana en el despacho del ministro de Justicia, para que junto con senadores y representantes traigamos un proyecto de ley
para el 20 de julio de esta próxima legislatura, proyecto que nació, que es hijo de esta comisión y que es una criatura que no va a gozar de paternidad irresponsable porque el gobierno ya la adoptó, y ese hijo sí lo podía adoptar porque es un hijo que nace de un debate de todas las vertientes políticas. Nosotros hemos hecho, termino, presidente, en un minuto, hemos hecho debates en este Congreso, pero dejó plenamente satisfechos y sobre todo que está surtiendo sus efectos. En ese orden de ideas, presidente, con esas razones que le señalo, seguramente con haber haber participado como ponente en algunos proyectos de los que usted ha señalado, pero básicamente con ese resumen del debate de falsos testigos, de constancia, del acto legislativo de instrumentos para la paz, del código de ética, de haber participado en algunas sesiones como ponente del código de policía, con eso considero, presidente, que hemos cumplido la tarea en esta curul como senador de la República. Muchas gracias, presidente, y le reitero mi gratitud eterna por haber prestado su servicio como presidente de esta comisión. Muchas gracias. A usted, senador Hernán Francisco Andrade, muchas gracias por sus palabras y por el completo informe que ha presentado. El senador Roy Barreras Montealegre, como todos conocemos, está en Cuba cumpliendo una misión muy importante, entonces seguidamente le corresponde por 5 minuticos presentar el informe al senador Eduardo Enríquez Maya. Muchas gracias, señor presidente, señores senadores. Un saludo muy cordial a todos mis colegas. En esta curul represento al Partido Conservador Colombiano. Soy oriundo del departamento de Nariño y mi compromiso es por Colombia. En segundo lugar, aquí se aprende mucho de mis colegas y eso hace parte del informe. Se ha tejido una bonita amistad y se ha recogido muchas enseñanzas fruto de la experiencia de todos y el anhelo de servir al país. Este será, señor presidente, un recuerdo que uno lo compartirá con su familia y con sus amigos. El informe de mi parte se reduce a lo siguiente. Soy autor de 3 reformas constitucionales. La primera plasmada en el artículo 112 constitucional, que tiene que ver con los derechos de la oposición. El segundo en votos para la presidencia de la República será reconocido como senador. El segundo en votos para la vicepresidencia de la República será reconocido como representante a la Cámara. El segundo en votos para la gobernación, doctor Serpa, será reconocido como diputado. El segundo en votos para la alcaldía será reconocido como concejal, con un mandato específico para hacer uso o ejercicio del derecho fundamental a la oposición. La segunda reforma constitucional tiene que ver con la propuesta que hizo el conservatismo sobre la prohibición de la reelección presidencial, acompañada con 2 aditamentos que, si en el futuro se quiere volver sobre la figura, solo tendrá competencia para la reelección presidencial el pueblo, a través de un referendo o una asamblea constituyente. En tercer lugar, soy autor primero de la ley que tiene que ver con la elección por méritos de los personeros en Colombia, y esa propuesta de ley de la República, se convirtió en norma constitucional en equilibrio de poderes. Concluyo, esas 3 reformas constitucionales hacen parte del equilibrio de poderes. De otra parte, señores senadores, fui el autor de la Ley de la República, por medio de la cual se busca que Colombia sea un país de propietarios, con algunas dificultades en el trámite, trámites que se solucionaron y se hicieron mucho más fáciles en el Plan Nacional de Desarrollo, norma artículo 64 de mi autoría, con la finalidad
de que los campesinos de Colombia, los pobres de Colombia, tengan acceso a la propiedad como lo ordena la norma constitucional. Y lo propio, doctor Galán, en ese artículo se va a lograr legalizar todos los bienes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que se donan, que se adquieren porque no hay sucesores. Se van a legalizar todos esos bienes, como los de los colegios, escuelas que no tienen título en Colombia y no pueden gozar de los beneficios que el Estado otorga para construcción de escuelas, colegios, modificación de los mismos, etcétera, etcétera. Fui ponente del Código General Disciplinario. El señor presidente objetó unas normas y la Corte Constitucional ha respaldado al legislador colombiano en ese tema. Solo nos queda por reajustar unas disposiciones que el Senado de la República lo hará en su oportunidad, lo mismo la Cámara. Una que tiene que ver con el artículo 55. Este artículo, palabra más, palabra menos, en el proyecto se proponía dar lugar a la configuración del silencio administrativo positivo. Otra norma, consumir en el sitio de trabajo o en lugares públicos sustancias prohibidas que produzcan dependencia física o psíquica. Esto ya lo había resuelto la Corte en otra sentencia. La Corte no está de acuerdo con esa disposición. Y por último, no decidir por parte del Comité de Conciliación la procedencia de la acción de repetición dentro del término fijado por la ley. Quiero dejar una expresa constancia, señor presidente, que todo este trabajo legislativo, de configuración legislativa, obedece... Un minutico para terminar. Muchas gracias. Obedece al apoyo de todas las bancadas que tienen asiento en esta célula legislativa, a los aportes juiciosos de todos y de cada uno de mis colegas de la comisión y lo propio en las plenarias, y por eso creo que esta comisión, por encima de individualismos, ha hecho un gran aporte con estas propuestas, hoy reformas constitucionales y leyes de la República, lo propio con todos los avances legislativos que han salido de la inteligencia de mis colegas, buscando siempre el beneficio de nuestros conciudadanos. Muchas gracias, señor presidente, nuevamente felicitaciones por su buen gobierno y muchas gracias a mis colegas que me han dispensado con la amistad y con su apoyo para desempeñar esta difícil misión de legislador. Muchas gracias. A usted, senador Eduardo Enríquez Maya, por su completo informe. Senador Jaime Amín me ha pedido un minutico. Gracias, presidente. Estas cosas de arrancar a veces de primero, se nos quedan unas cosas en el tintero, entonces para que conste en el acta que el señor secretario va seguramente a elaborar ya en el informe final de comisión, pues se me quedó nada más y nada menos las 6 ponencias de los 6 proyectos en los cuales a nombre del partido estuve colaborando en esta comisión, y quiero rápidamente citarlas. El primero, por el cual se regula el derecho fundamental a la objeción de conciencia; también la ponencia por el medio del cual se expidió el Código Disciplinario Único; el proyecto que modificó el 116-117 relacionado con matrimonios en personas menores de 18 años, el muy importante, donde a nombre del partido estuve en la comisión de ponentes, coordinada por Germán Barón, del nuevo Código de Policía, que actualizó unas normas de casi 40 años, y el proyecto por medio del cual se incluyó el artículo 11 dentro del capítulo 2 de la Constitución Política de Colombia. Esas 6 ponencias, señor presidente, para que consten en el informe del suscrito. Muchas gracias. Así se hará, senador Jaime Amín. Seguidamente presenta su informe el senador Juan Manuel Galán Pachón. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días para todos los integrantes de la comisión. En primer lugar, me uno a las palabras de los colegas de reconocimiento a su presidencia, su gestión en este año, con la ecuanimidad que a usted lo caracteriza, con el buen ambiente que hemos logrado hacer prevalecer en el trabajo de esta comisión, que es la comisión
que más sesiona, es la comisión que más trabaja, con el respeto que los otros senadores de las otras comisiones se merecen. Realmente aquí hemos hecho un trabajo en este año, como siempre, muy serio y muy responsable. Lo mismo, un reconocimiento al secretario, que es también pieza clave del buen funcionamiento y el buen trabajo de esta comisión. Paso entonces, señor presidente, a rendir cuentas sobre el trabajo de este último año de legislatura, comenzando por un proyecto que pues para mí es histórico en el Congreso de la República, que plantea un nuevo enfoque en materia de política de drogas, más dirigido a los derechos humanos y a la salud pública, y tiene que ver con el proyecto de ley 80 del Senado, que esta comisión votó en el año 2014. Nos demoramos 2 años debatiendo este proyecto, madurando la ponencia, pero senador Enríquez Maya, fue realmente un esfuerzo que valió la pena, porque culturalmente logramos transformar la percepción, las ideas preconcebidas, los mitos que mucha gente tiene en la cabeza sobre este tema del uso medicinal de la marihuana. Esto va a beneficiar, va a cambiarle la vida a millones de pacientes que en Colombia sufren dolores crónicos, dolores neuropáticos, oncológicos, a niños que tienen hasta 300 convulsiones de epilepsia por semana, para quienes la única esperanza, no estamos hablando de una esperanza, estamos hablando de la única esperanza, muchas veces para no convulsionar, es el cannabis con fines medicinales. Estamos hablando de todo el universo de pacientes en Colombia que sufre dolores. ¿Cuántos millones de personas sufren dolores en Colombia? Estamos hablando de los enfermos de VIH-Sida, de cáncer, de esclerosis múltiple, de artrosis, de artritis, de diabetes, de fibromialgia. Estamos hablando de las personas con epilepsia, con anorexia. Para todos estos enfermos, esto se convierte en una gran esperanza, en donde no van a tener que recurrir al mundo de la ilegalidad, de la criminalidad como intermediario para acceder a esta sustancia, sino que va a ser el Estado, por primera vez, a través de un sistema de regulación serio, produciendo y garantizando una sustancia de buena calidad, la posibilidad de que estos pacientes alivien su dolor y mejoren su calidad de vida. Los principios rectores que guiaron esta propuesta, que hoy es ley de la República, siempre fueron una sustancia natural, una sustancia en los que los pacientes tengan un acceso adecuado, a un precio justo, a una calidad adecuada, y que la puedan consumir con seguridad. No tienen nada que ver, el senador Andrade, lástima que se nos haya ido para responderle, pero seguramente volverá en cualquier momento. No tiene nada que ver con el uso recreativo, el llamado uso recreativo de la marihuana. Y para eso nosotros presentamos evidencia científica. No es que a nosotros nos parece que esto no tiene nada que ver, no. Realmente los sistemas de regulación en el mundo permiten concluir que es posible, y así lo demuestra, por ejemplo, la experiencia de Colorado, que reguló 14 años la marihuana con fines medicinales y adquirió una gran experiencia y unas lecciones aprendidas sobre cómo se puede controlar, cómo se puede inspeccionar, vigilar que este consumo medicinal no derive hacia el consumo recreativo. Pero además nosotros citamos un estudio de la Universidad de Columbia de Nueva York, muy serio, realizado entre el año 94 y el año 2014, haciendo observaciones en todos los estados que han regulado en Estados Unidos el uso medicinal y terapéutico de la marihuana, en donde el consumo en adolescentes no aumentó, que podría ser el temor de muchos, que por regular el uso medicinal en los adolescentes, los jóvenes vayan a empezar a consumir mucho más marihuana con otros fines. Entonces, este proyecto, señor presidente, sufrió unas modificaciones en la Cámara que lo enriquecieron. En la Cámara de Representantes se incluyó un artículo para
proteger desde el Estado a los pequeños y medianos productores que hoy en día ya vienen trabajando y generando productos relacionados con el uso medicinal y terapéutico. Se estableció también que parte de los fondos que se cobren por las licencias de quienes aspiren a participar en todo lo relacionado con el uso medicinal del cannabis, parte de esos recursos vayan a un fondo que permita estimular la investigación científica vía Colciencias en Colombia. Uno de los grandes retos que vamos a tener en la reglamentación, señor presidente, es la capacitación y la formación del cuerpo médico. La medida en que los médicos se aproximen a este uso medicinal, lo asimilen, lo acepten para recomendárselo a sus pacientes en el tratamiento de estas enfermedades que he mencionado, pues las personas se van a beneficiar de un acompañamiento médico con seriedad, con rigor, para consumir esta sustancia con fines medicinales. Estamos pendientes de la sanción presidencial del proyecto de ley, pero es una gran satisfacción poderle decir a esta comisión, que fue la que inició este esfuerzo en el 2014, que ha concluido con éxito. Señor presidente, también presenté como autor el Código de Ética Médica, que es una legislación bastante importante que va a permitir en nuestro país actualizar, senador Enríquez Maya, una legislación que data de 1980, es el último de Código de Ética Médica que se expidió en nuestro país, y la profesión médica, el oficio médico, ha evolucionado en estos más de 3 décadas, relacionada con el juramento hipocrático, relacionada con las nuevas tecnologías, con la beneficencia y la no maleficencia, como es la terminología. Por favor, para que termine el senador Juan Manuel. Como es la terminología del proyecto, señor presidente, se aprobó ya en primer debate en la Comisión Séptima de Senado de la República. El Centro Democrático, por vía del senador Álvaro Uribe, presentó varias modificaciones al proyecto que yo creo que lo han enriquecido, y estamos preparando la ponencia para la plenaria del Senado, en donde llegará a partir del 20 de julio para ser estudiado. Pero es un proyecto que respalda la Academia Nacional de Medicina, que respalda el Instituto Colombiano de Bioética, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, la Asociación Colombiana de Tribunales de Ética Médica, y queremos consensuarlo aún más para que realmente los médicos, el cuerpo médico, se sientan tranquilos con el texto del Código de Ética Médica que estamos impulsando. También, señor presidente, fui coautor de proyectos como el que va dirigido a la participación política de miembros de organizaciones guerrilleras, destinado a posibilitar esa participación política de estos grupos que se desmovilicen y decidan firmar la paz con el gobierno nacional. Aquí, señor presidente, lo que va a ser fundamental como reto para esta comisión es estudiar todo lo relacionado con la legislación constitucional y legal electoral, que hemos lamentablemente visto frustrada en los intentos por reformarla, bajar de la Constitución buena parte de esas normas electorales, aprobar un código electoral, crear una jurisdicción electoral con todas las de la ley, con una corte electoral, y evitar ese galimatías electoral de normas en donde entra a jugar un papel el Consejo de Estado, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, y no se sabe quién responde ni quién resuelve los problemas del sistema electoral colombiano. Esa es una pieza fundamental para que haya éxito en la implementación de los acuerdos de paz. Y también fui coautor, señor presidente, de un proyecto que para nosotros es muy importante, y es crear un régimen laboral para los pilotos y las auxiliares de vuelo, para las tripulaciones aéreas que no tienen régimen laboral en el Código Sustantivo del Trabajo. Hemos sufrido la oposición del Ministerio de Transporte, de la Aeronáutica Civil,
que, como lo vimos en el debate y la aprobación del proyecto sobre etiquetes aéreos, se ha convertido últimamente, señor presidente, en no una institución pública que defiende el interés público de los usuarios desde el gobierno nacional, sino una institución gremial que defiende los intereses de las aerolíneas, que presionan para evitar que esta legislación, que busca proteger laboralmente y regular la jornada laboral de los pilotos y de las auxiliares de vuelo, pueda seguir adelante. Sin embargo, logramos, señor presidente, que la Comisión Séptima de Cámara aprobara el proyecto de ley en primer debate. Vamos para la plenaria de Cámara a segundo debate, para que los pilotos tengan este régimen por el cual han venido luchando desde hace mucho tiempo. Y aquí yo le tengo que reconocer a la ministra de Trabajo, Clara López, el compromiso que ha asumido para que este proyecto pueda avanzar en su trámite. También, señor presidente, menciono rápidamente las ponencias en las que participé. Para segundo debate, el proyecto por el cual se dictan normas de medidas de asistencia y atención a las personas que han sufrido destrucción irreversible del tejido humano por ataques con agentes químicos, las personas atacadas con ácido. El senador Roosevelt Rodríguez participó y trabajó muy decididamente en este proyecto, hay que reconocerlo, a través de un conjunto de medidas administrativas y sociales, porque en los últimos 11 años, señor presidente, se han presentado 926 ataques con ácido a personas en Colombia, y es una cifra que ha venido aumentando desde el año 2008, en el que se triplicaron las denuncias por ese tipo de hechos, pasando de un promedio de 50 a 160 casos anuales. También, señor presidente, trabajamos como ponentes en el proyecto que regula la objeción de conciencia frente al cumplimiento de determinados deberes jurídicos. La senadora Vivian Morales pues ha liderado mucho este tema, pero tuvimos la oportunidad de trabajar en la consagración de la objeción de conciencia para que realmente se tomara en cuenta en qué momento y cómo se puede regular este derecho fundamental de los ciudadanos sin que afecte también otro tipo de deberes jurídicos. Algo que quiero mencionar, señor presidente, es el proyecto sobre el maltrato animal, que me correspondió ser ponente en el Senado de la República. Fue un logro también histórico para el Congreso de la República crear el tipo penal y aumentar las multas de una cosa ridícula como 300.000 pesos por el maltrato animal a 30 o 35 millones de pesos a quien tenga mataderos clandestinos, a quien trafique con la fauna silvestre, a quien maltrate o abuse de los animales de trabajo o a quien abandone las mascotas. Este esfuerzo, cuya autoría es del representante de la Cámara, Juan Carlos Lozada, pues pudimos sacarlo adelante como ponentes en el Senado de la República. También, señor presidente, rendí ponencia sobre la reglamentación de la eutanasia y la asistencia al suicidio en Colombia, para regular este tema que es de capital importancia que el Congreso de la República lo tome en cuenta y lo regule. Participamos también en los instrumentos jurídicos para la paz como ponentes, el acto legislativo, del cual también fuimos ponentes, y quisiera ya terminar, señor presidente, mencionando el trabajo de la Comisión de Víctimas. La Comisión de Víctimas, que está adscrita a esta comisión, que es la Comisión de Seguimiento a la Implementación de la Ley de Víctimas, ha venido trabajando en unos foros regionales con el apoyo de la cooperación sueca para llevar a sesionar la Comisión de Víctimas del Senado y de las comisiones primeras de Cámara y Senado a las regiones. Ya hicimos una primera sesión que fue muy significativa en Villavicencio, en el departamento del Meta, donde participó el senador Andrade y otros miembros de la Comisión de Víctimas, como la senadora Doris Vega, que estuvo presente, y teníamos previsto hacer una segunda reunión en la ciudad de Ipiales. Lamentablemente se frustró por el paro agrario en ese momento, pero estamos pendientes de una nueva fecha para reprogramarla y tener la participación también de las víctimas colombianas que viven en el Ecuador,
con la participación del canciller ecuatoriano en todo el proceso de implementación de la ley, los vacíos y los retos que tenemos en esta materia. Esa es la rendición de cuentas que presento, señor presidente, y muchas gracias por el tiempo acordado. Muchas gracias, senador Juan Manuel Galán, por su informe, por sus palabras. Seguidamente hace la presentación el senador José Obdulio Gaviria y posteriormente el senador Roy Barreras, que ya nos acompaña en la comisión. Gracias, señor presidente. No voy a mortificarlos con la lectura de cada uno de los proyectos en los que participé como autor, como ponente, o en los que hice proposiciones o dejé constancias. Ahí están en las actas y en las gacetas. Dentro de 20 o 30 años, cuando lo único que me ate al planeta sea la circulación de mi sangre en la sangre de mis nietos y de mis hijos, algún estudiante curioso revisará esas intervenciones y la de todos nosotros para conocer el espíritu de las leyes que les legó esta generación. Ninguna de mis participaciones me hacen sentirme particularmente orgulloso, todas sí merecen la manida calificación de la satisfacción del deber cumplido. No sobra comentar que nuestra participación como bancada partidista fue crítica y casi todos nuestros proyectos y puntos de vista fueron derrotados. Eso no nos quita ni pone, así funciona la democracia en temas de mayorías y minorías. Tampoco voy a hacer relato pormenorizado de los debates de control político ni de las audiencias públicas en Bogotá y en las regiones. Muchas gracias al señor presidente del Congreso, al presidente de la Comisión, al jefe de protocolo del Senado, a la jefe, a sus colaboradores, al jefe de prensa y a todos los periodistas y técnicos e incluso también a la directora administrativa que nos ha apoyado en esa tarea. Esta rendición de cuentas, señor presidente, se produce dentro de una coyuntura sobre la cual vale la pena hacer una pequeña referencia, una reflexión. A raíz del ejercicio legítimo de una táctica parlamentaria por parte de los 4 senadores del Centro Democrático que integramos esta célula, retirarnos del recinto en un momento del debate de un proyecto se nos tildó de ladrones. Eso es un exabrupto. El reglamento prohíbe esas expresiones y al contrario no sanciona ni tendría por qué sancionar nuestra acción táctica. De ese episodio se desprendieron unas consecuencias que, meditando sobre ellas, queda demostrado cómo, si nos introducimos en plantear un falso problema, cada intervención termina hundiéndonos en el pozo sin fondo del absurdo. Una comisión como esta, señor presidente, la Comisión Primera del Senado, integrada por personas cuya imagen es la de prudentes, hacendosas, cumplidas y cumplidoras, terminó inmersa por obra del oportunismo político, de la insensata embriaguez mediática, por la crueldad que hace a alguien capaz de sacrificar la reputación de otros para pulir su imagen falseada, resultó inmersa, en una campaña de matoneo universal porque dizque somos lo que no somos, perezosos, irresponsables y qué cosa, ladrones. Dejo en la Secretaría un pequeño resumen de actividades, son 6 páginas. Reconozco públicamente a la Presidencia, a la Secretaría de la Comisión, que ejecutar estas 6 páginas de actividades que relaciono contó con todas las garantías, y esto es muy importante, con el apoyo técnico, el consejo y la asesoría de ustedes. Muchas gracias, señor presidente. A usted, senador José Obdulio Gaviria, por su informe. Seguidamente teníamos al senador Roy Barreras, pero salió. Está por aquí cerca. Ya, a continuación presenta su informe de rendición de cuentas el senador Roy Barreras Montealegre. Muchas gracias, señor presidente. Tal y como decía el senador José Obdulio Gaviria hace unos minutos,
cuando hay tantas circunstancias pendientes en el país, creo que ninguno de nosotros está particularmente orgulloso de lo que ha hecho. Lo que hemos hecho es sumar un grano de arena, empujar en lo que creemos es el sentido correcto y avanzar en el liderazgo y en la apertura de caminos que creemos los mejores para Colombia. Los compañeros han hecho suficiente difusión del trabajo de esta comisión, que yo quiero resaltar en general como cuerpo colegiado. Probablemente sea esta una de las comisiones de más serio y profundo trabajo. De lo que me enorgullezco es de compartir esta silla con senadores de la más profunda formación y de gran experiencia. Todos y cada uno de quienes aquí están nos dan ejemplo de lo que debe ser una tarea legislativa juiciosa, y con cada uno hemos compartido tareas. Recientemente la profunda reflexión con el senador Eduardo Enríquez Maya sobre los efectos del fallo de la Corte Constitucional a propósito de la reforma de equilibrio de poderes, y lo que a mi juicio, y estoy seguro que a juicio de muchos, es un verdadero golpe de Estado constitucional contra la esencia de la democracia, que es el Congreso, con la construcción además de un adefesio institucional imposible, que es la creación de normas en el seno de la Corte Constitucional que no pueden arraigarse de manera ninguna en el texto de la Carta Magna. Eso es inédito, pero esa reflexión, que no es menor y que tuvo como efecto la solicitud del archivo del proyecto de ley estatutaria que reglamenta esa reforma de equilibrio de poderes, es un hecho político importante de esta comisión. Con el senador Hernán Andrade hemos compartido, con la senadora Doris Vega, todas las tareas que tienen que ver con el impulso al proceso de paz y a la apertura de caminos legislativos y políticos para ese camino, no solamente en esta comisión, sino también en la Comisión de Paz del Congreso, tarea en la que nos ha acompañado el senador Horacio Serpa, también en la Comisión Primera y también en la Comisión de Paz del Congreso. Y esa tarea tuvo, digamos, como hito en esta legislatura la aprobación del Acto Legislativo por la Paz, que, por supuesto, le da la seguridad jurídica a lo que serán esos acuerdos y también la seguridad institucional a los colombianos de que nada se desbordará, nada habrá por fuera de las instituciones y nada que ponga en peligro la institucionalidad colombiana ni su modelo sociopolítico y económico. Lo que está escrito, escrito está, y a eso se limitará esos acuerdos jurídicos derivados del acuerdo de paz. Compartimos con el senador Juan Manuel Galán la ponencia de su iniciativa, que también es pionera y que abre caminos a propósito de la despenalización del uso de la marihuana como uso medicinal, que dije yo entonces, de manera que el propio senador Galán denominaba un poco más atrevida y más inoportuna, pero en ese camino yo soy más agresivo. Es un paso en el camino correcto, porque creo que la única solución a la maldición del narcotráfico será acabarles el negocio, y ese negocio solo se va a acabar con la descriminalización global de esa práctica, que no es otra que el consumo y el tráfico de sustancias enteógenas, adictivas, cuya prohibición es la que genera las mafias. De manera que esta comisión abrió un camino en el sentido correcto, y haber acompañado al senador Galán en esa iniciativa también es algo que me alegra profundamente. Abrimos caminos en la construcción de la paz y en la garantía de que existan recursos para que se implemente de verdad el posconflicto con la senadora Claudia López, y compartimos con ella aquí y luego en la Cámara, donde finalmente nos quedó faltando un debate, el proyecto primero del fondo que garantiza los recursos para el posconflicto, que ya hoy es reforma constitucional, y luego este proyecto de transparencia que terminó siendo bastante frágil, bastante débil, no lo que se necesita, y que a pesar de eso no pasó en la Cámara, pero aquí estuvo, aquí pasó y aquí lo acompañamos. Y finalmente la tarea que permitió entregarle a Colombia, no sin polémica y no sin debate, es el nuevo Código de Policía, liderado por los senadores de Cambio Radical, por el senador Motoa, por el senador Barón, que no está aquí hoy,
es una tarea que también tiene significación sobre ya llegó el senador Barón, sobre la seguridad de los ciudadanos, sobre la seguridad urbana. Tendremos mucho que trabajar con el senador Motoa, que seguramente tendrá la responsabilidad de liderar este ente legislativo, esta comisión, en lo que resta. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar el trabajo de mi bancada, el senador Roosevelt Rodríguez, el senador Manuel Enríquez, que nos ha presidido con disciplina, con entereza, con altura, con profesionalismo. Como un gran senador, un gran presidente, senador Manuel Enríquez, me he sentido no solamente presidido, sino liderado, con todas las garantías. Un orgullo para mi partido y un orgullo para su región. No es el último orgullo ni la última posición que el partido le encomendará, porque mucho esperamos de su señoría, y mi compañero aquí a la derecha en la silla, aunque a la izquierda en sus posiciones, para bien de nuestro pluralismo, que hoy no está, que el senador Armando Benedetti, quien además lo hemos cargado y encargado de la responsabilidad de reemplazarme en la codirección del partido de la U. Con él compartimos unas ideas que seguramente allá in pectore y en épocas pretéritas mi buen amigo el senador Jaime Amina habría compartido, a propósito no solo de la despenalización de las drogas, sino a propósito de la reglamentación de la eutanasia y de la reglamentación del matrimonio para la comunidad LGTBI. Presentamos con Armando esas iniciativas, no tuvieron éxito, solamente salió adelante la del senador Galán, pero quedó esa tarea pendiente en materia de eutanasia, y aunque la Corte Constitucional, para bien de una sociedad más incluyente, ha resuelto de buena manera, en mi opinión, los asuntos de los derechos civiles de la comunidad LGTBI, eso no significa que este Congreso no siga en deuda con esa tarea, y compartí eso con Armando, abriendo caminos para esas minorías. Finalmente, señor presidente, ha sido para mí verdaderamente grato, y a veces la opinión pública no se entera de estos detalles, de conversaciones individuales, profundas, serias, con cada uno de los miembros de la bancada del Centro Democrático. No solamente ha sido enriquecedor el debate, porque qué tal que no hubiera contradictor, pues debatir con la sombra resulta bastante aburrido y poco productivo. Cuando uno tiene un contradictor formado, inteligente, preparado, que por su naturaleza de contradictor implica que no está de acuerdo con uno ni uno con él, eso obliga a afinar el debate. Y ha sido un debate importante en esta comisión, un debate de mucha más altura y cuidado que el que desafortunadamente a veces se nos desborda fuera de esta comisión, pero contener el debate en el cauce democrático es una tarea común con los compañeros del Centro Democrático, tanto con el senador Amin, con el senador y profesor Alfredo Rangel, con la senadora Paloma Valencia, con quien compartimos muchos momentos, muchas ideas y muchas afinidades, sobre todo poéticas, aunque tengamos diferencias políticas, y con el senador José Obdulio Gaviria, con quien nos prometemos mutuamente futuras y amables contradicciones. Muchas gracias, señor presidente. A usted, senador Roy Barreras, por su completo informe y por sus palabras. Muchas gracias. Seguidamente presenta su informe la senadora Claudia López. Gracias, presidente. Celebro que estemos haciendo esta rendición de cuentas postergada desde el jueves pasado y que hoy volvamos a hacerla. Mil gracias, señor presidente, por su dirección de esta comisión. Doctor Manuelito, es inevitable decirle así. Con todo cariño, mil gracias por su conducción muy asertiva siempre. Y a los compañeros de la comisión, puesto que en toda corporación pública nada se logra si uno no cuenta con el apoyo de los demás. Cualquier logro de los que aquí cada uno ha señalado de su propia gestión es un logro colectivo, porque así funcionan las corporaciones públicas, a partir de acuerdos entre diferentes sectores. Yo quisiera empezar por señalar algunos logros de la gestión legislativa, aprovechar estos minutos para decirle a los ciudadanos que
En este Congreso hacemos 4 tipos de cosas, todos nosotros. 1, trabajo legislativo, que es a lo que venimos a las comisiones y las plenarias. 2, control político, que es también a lo que venimos a las comisiones y plenarias. 3, por lo menos en mi caso, una actividad muy importante de mi trabajo es hacer litigio estratégico ante la Corte, o de muchas decisiones, por muchas decisiones equivocadas que se toman, entre otras cosas, en este Congreso, a veces o en el Ejecutivo, como en su plan de desarrollo, en otras normas. A ese litigio estratégico para defender derechos de los ciudadanos ante las Cortes es una parte muy importante de nuestro trabajo. Y un cuarto tema es nuestro trabajo regional. Para aprovechar estos minutos, en el primer punto, en gestión legislativa, yo quisiera destacar 8 grandes logros que nos satisfacen mucho, a mí en lo personal, a toda la bancada de Alianza Verde que se ha empeñado en estos temas. Primero, haber logrado, con el apoyo de todas las bancadas, prácticamente por unanimidad, haber sacado adelante la ley de prima, en pago de prima a las empleadas domésticas. Es una cosa inaudita, como dijo el expresidente Uribe, que nos acompañó muy generosamente en este proyecto, es inaudito que esto no existiera. Ya por decisiones de la Corte se había establecido la obligación de pagarles salario, de reconocerles el pago de las contribuciones a salud y pensiones, pero faltaba el tema de la prima. Esto es una cosa que directamente afecta de manera beneficiosa a casi 1 millón de mujeres, en su inmensa mayoría mujeres humildes, en su inmensa mayoría mujeres afro, que además se han venido organizando en sindicatos, organizaciones, etcétera, para defender sus derechos, de manera que a todos 1000 gracias por acompañarnos en ese proyecto. Segundo, el proyecto de acto legislativo para consagrar el derecho al agua como un derecho fundamental. Es una reforma a la Constitución, pasó sus 4 primeros debates en primera vuelta. Yo le quiero agradecer a todos los compañeros que nos acompañaron en esta iniciativa. Sabemos que la segunda vuelta no va a ser tan fácil, va a ser dura, hay resistencias, hay preocupaciones. Aquí el senador Amir nos anunció un debate importante con Hacienda sobre el impacto fiscal, en fin, va a ser un debate intenso, pero nosotros tenemos la convicción de que si no protegemos el agua, no vamos a proteger la vida, y que tenemos que asumir las decisiones que en ese sentido correspondan. Tercero, posiblemente el tema que me hace, en lo personal debo decir, más feliz, siento que con eso pagó la pena venir al Congreso, que se haya aprobado la norma constitucional según la cual todos los gobiernos en los próximos 20 años tendrán que establecer en su plan de desarrollo, en su plan plurianual de inversiones adicionales para las regiones afectadas por el posconflicto, por la inequidad y la pobreza rural y por la precariedad institucional. Si nosotros no comprometemos al Estado colombiano a que de verdad invierta en construir ciudadanía, Estado y mercado en la mitad del país que no lo tiene, este país no va a tener paz nunca. Y eso no es solamente con promesas, sino con inversiones. Así que, pues de nuevo, 1000 gracias por haber acompañado ese proyecto. Tuvo una enorme resistencia del Ministerio de Hacienda y sin embargo debo agradecer que todas las bancadas y el gobierno, bueno, todas no, algunas se opusieron, pero la mayoría nos apoyaron. Cuarto, también fue un buen acuerdo. Por primera vez logramos limitar las facultades del presidente para establecer zonas de concentración en procesos de paz. Hasta este año, esas facultades consagradas en la Ley de Orden Público eran prácticamente un cheque en blanco al presidente de la República, fuera quien fuera. Se permitía que estableciera zonas de concentración. De hecho, pudo, por ejemplo, el presidente Pastrana establecer la zona de San Vicente del Caguán como una zona de despeje, 42.000 kilómetros, con un plumazo, sin mayores controles. Esa guachafita, digamos, se acabó en esta legislatura, con el apoyo de prácticamente todas las bancadas. Logramos limitar a que no fuera por iniciativa del Centro Democrático, se incluyó la norma de que no fuera en zonas urbanas, y por acuerdo de todos los demás se incluyó también que hubiera limitaciones a que se garantice la presencia de todas las instituciones, la seguridad de todos, que haya una delimitación en el tiempo, una delimitación geográfica precisa, veeduría y observación. Yo creo que ese es un gran logro de este Congreso. Nosotros radicamos esa proposición inicialmente y luego logramos llegar a un acuerdo con todas las bancadas. Nos gratifica mucho eso. Quinto,
Nos enorgullece profundamente nuestro primer debate en este Congreso, doctor Serpa, junto con el senador Navarro, fue sobre el tema de educación y primera infancia. Hicimos muchas propuestas. Denunciamos el tema de las universidades de garaje, las universidades piratas que estaban estafando a los jóvenes colombianos, y celebramos que el Ministerio de Educación haya tomado medidas. En esta legislatura en estos 2 años logramos sacar adelante la ley que le da facultades al Ministerio de Educación para vigilar a esas universidades, y el Ministerio, por supuesto, lo ha venido ejerciendo. Y lo siguiente que propusimos muchas cosas en materia de primera infancia, pero una de las que propusimos en ese primer debate es que se consagrara la política de primera infancia como una política de Estado. Y yo celebro mucho que por iniciativa de la U se hubiera tramitado ese proyecto, arrancó en Cámara, lo apoyaron prácticamente por unanimidad todas las bancadas. Cuando llegó a Senado a último debate, nosotros en la bancada de Alianza Verde, que por supuesto lo respaldábamos, encontramos una falencia, doctor Serpa, y es que no había, Alexander, no había en esa política de primera infancia una garantía de financiación de esa política. Y aquí han ocurrido cosas absurdas, como que este año el Ministerio de Hacienda decidió que, como estamos en vacas flacas, le quitó plata a primera infancia del 2015 al 2016, pero se la subió a las vías 4G. En nuestra opinión eso es un completo absurdo, eso viola la Constitución. Así como hay regla fiscal, que nos parece bien, en nuestra opinión también debe haber una regla social. Y es que si hay que recortar porque estamos en dificultades, empezamos por recortarle al cemento, no por recortarle a los niños. Y logramos, por acuerdo con el gobierno y demás, que se incluyera este artículo en esa ley de primera infancia, en el que 1, se garantiza su financiación, y 2, se establece esa regla social. Nunca podrá reducirse de un año a otro la inversión en primera infancia. Si estamos sin vacas flacas, el ajuste irá contra el cemento, no irá contra los niños. Me enorgullece mucho ese logro y le agradezco a todos los compañeros que nos acompañaron en esa decisión en la plenaria. También el tema de la comisión de aforados. Yo no sé si se va a caer o no en la Corte Constitucional, que está desbocada en este tema, pero si no se cae, creo que es un gran logro de este Congreso, que hayamos logrado acabar con esa impunidad de facto que tienen los magistrados, porque no tienen juez, no tienen ley, no tienen quien los ronde. Lo único que tiene es la comisión de acusaciones, que bien merecido tiene el nombre de comisión de absoluciones, porque nunca ha funcionado y nunca ha juzgado a nadie. Espero que la Corte tenga la sensatez de no tumbar ese logro. Ya se declararon intocables, espero que además no se declaren impunes. A ese, como saben ustedes, pues fue un tema al que nos dedicamos con mucho ahínco. Las dos cosas que lamento, dos cosas que me duelen profundamente, se nos hundieron desafortunadamente. Una, perdón, y es que el proyecto de transparencia legislativa, cuando aquí se aprobó, yo no había llegado a este Congreso, se aprobó la ley de mecanismos de participación en el Congreso pasado, doctor Alexander. En el último debate, yo no sé quién se inventó que excluía a los congresistas de la obligación de rendir cuentas. Todos los demás servidores públicos del país, alcaldes, concejales, gobernadores, diputados, ediles, tienen la obligación legal de rendir cuentas, y un formato acordado y unos mecanismos acordados. En esa ley los congresistas decidieron autoexcluirse, lo cual es una necedad. Si nosotros nos debemos es a los ciudadanos, a ellos debemos rendirles cuentas. Esta ley de transparencia legislativa, cómo nos duele que se haya hundido. Yo le agradezco a esta comisión, a la plenaria del Senado, que lo sacó adelante, pero en Cámara no hicieron nada más que torpedearla. Todo el mundo, aplazarla. El presidente de la Cámara, de manera vergonzosa, el doctor De Luque, que además sí que debería rendir cuentas. Su padre acaba de ser detenido, entre otras cosas, por problemas de corrupción. Y no hundió la ley. La aplazó y la aplazó y la aplazó y la aplazó hasta último minuto, hasta que se hundió. Una cosa elemental en la que en esta comisión estuvimos de acuerdo: hacer este ejercicio, pero hacer este ejercicio reglado, que esto vaya a la página web, que tenga unos formatos definidos, donde también se registre lo de asistencia, lo de viajes, etcétera. De manera que yo sí lamento mucho que eso se haya hundido, es tal vez lo que más nos duele. Otras buenas iniciativas pues siguen en curso. Sobre el segundo tema de control político, pues no voy a detenerme allí mucho. Participamos en los debates de educación, de primera infancia, de paz
hicimos una propuesta concreta. Un minutico para que termine, senadora Claudia. Muchas gracias. Financiación para el posconflicto, lo que les contaba de educación superior, de denunciar a las universidades. En fin, muchos debates sobre el programa de alimentación escolar, que es un desastre también. Asistimos a un debate en la Comisión Sexta sobre este tema. Pero tal vez lo más importante de nuestra actividad de litigio estratégico fue haber ido ante la Corte, no solamente durante estos 2 años, sino durante los últimos 10, a defender la igualdad. Y qué bueno que hayamos logrado, después de 18 años de bloqueo, en el que este Congreso no movió un dedo para legislar a favor de la igualdad, ahora que lo hemos logrado como respeto a la Constitución, que le tocó a la Corte Constitucional hacer lo que este Congreso bloqueó, entonces hay quienes quieren hacer carrera política a punta de la discriminación, la homofobia y el odio. Yo sí quiero llamar la atención al país, de cuál es el tipo de país que queremos construir. Y los que dicen que apoyan la paz, ¿cuál es la paz que quieren construir? Quieren construir paz con las FARC y odio con quienes tienen una orientación sexual o religiosa distinta. Me parece francamente lamentable que se promuevan proyectos para discriminar no solamente a los LGBT por su orientación sexual, sino se quiere discriminar a las madres cabezas de familia, a las abuelas que se quedan con sus nietos, a las tías que se quedan con sus sobrinos. Hay más de 30 tipos de familias según Profamilia y según las encuestas de este tema. Pero aquí nos quieren imponer un dogma de fe, según el cual solo hay un tipo de familia válido y que merece protección constitucional, que es la familia consagrada por papá y mamá. Un exabrupto que discrimina a miles de mujeres y de familias colombianas que merecen respeto. Y quienes aquí pregonan la ética y la dignidad humana van en contra de millones de familias colombianas y de su propia familia, todo porque les resulta oportunistamente, electoralmente rentable. Nosotros hemos defendido con orgullo, con sensatez, con validez constitucional ese principio ante la Corte, lo hemos ganado y lamentamos mucho que después de 18 años de bloqueo en el que no se hizo nada para la igualdad, ahora sí se quiera legislar para la discriminación. Pero ese es un debate pues que tendremos que dar aquí. Por último, señor presidente, el trabajo regional, que creo que es un componente muy importante. La gente suele no entender que el hecho de que haya sesiones hasta el miércoles no quiere decir que el Congreso trabaje solo hasta el miércoles. Aquí se trabaja hasta los sábados, creo yo, la inmensa mayoría, según veo yo en las redes de nuestros compañeros. En ese trabajo regional nosotros nos hemos enfocado en 3 temas, señor presidente, y con eso termino. Hemos visitado más de 20 municipios y ciudades de Colombia: Putumayo, Antioquia, el eje cafetero, la región Caribe, Santanderes, Villavicencio, alrededor de 3 temas principales. 1, el tema de defensa del medio ambiente contra la megaminería. El tema de promoción de la movilidad alternativa en defensa de nuestra ley Provici, que va en tercer debate, esperamos que salga la próxima legislatura. Y en el tema de construcción de paz y posconflicto. Ese trabajo regional, yo no me canso de decirlo, a mí personalmente me parece el trabajo más gratificante del trabajo en el Congreso. Es ese trabajo en regiones aprendiendo con la gente. La verdad que mil gracias, señor presidente, por esta oportunidad de rendir cuentas ante los colombianos. Muchas gracias. A usted, senadora Claudia, muchas gracias por su informe. Seguidamente presenta su informe el senador Alexander López Maya. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento a su responsabilidad en calidad de presidente por las garantías que se me brindaron como miembro de la oposición al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, por la forma como usted orientó la comisión, por el orden, por el trabajo riguroso que se implementó acá. Creo que ese es un tema muy importante. Yo vengo de otras comisiones del Congreso, y debo reconocer que esta comisión, no porque yo esté acá, sino por lo que he vivido en otras comisiones, tiene un trabajo en su calificación de verdad mucho más amplio que las demás comisiones, y en su esfuerzo y en su responsabilidad. Y debo decir que cualquier colega puede ser presidente de cualquier comisión, pero ser presidente de la comisión primera es muy complejo, y de verdad usted lo ha hecho muy bien, senador. Permítame generar pues ese reconocimiento el día de hoy.
También para nuestro secretario, ¿cierto? La seriedad y el respeto que ha tenido por cada uno de los miembros de esta comisión, los funcionarios y funcionarias que nos apoyan todos los días que estamos acá. De verdad, muchas gracias por su colaboración permanente. No se ven en las cámaras, pero son vitales para que nosotros podamos desarrollar nuestra responsabilidad y nuestra tarea constitucional. Muy rápido, señor presidente, me asignaron en esta comisión, voy a hacer este informe o esta rendición de cuentas en virtud de la responsabilidad constitucional que tengo, pero yo también rindo cuentas cada año en relación pues a mi trabajo en general, y quiero pues hacerlo de manera puntual y detallada de lo que tiene que ver con la comisión primera. Me asignaron como ponente 8 actos legislativos, de los cuales rendimos las respectivas ponencias. 3 reformas a la Constitución fueron aprobadas, 5 de estas reformas fueron archivadas. Me asignaron también como ponente 15 proyectos de ley, de los cuales fueron aprobados 11 y 8 fueron archivados en relación pues a la situación que se tiene. En mi calidad de senador, tuve la posibilidad de participar como autor en 3 iniciativas de reforma constitucional, y también como autor fui partícipe de 7 proyectos de ley en relación a las facultades que tengo también como senador de presentar este tipo de iniciativas. En total fueron 23 ponencias las que se radicaron y fueron presentadas ante las respectivas secretarías. Debo anunciar la insistencia que vamos a mantener, señor presidente, en la reforma constitucional en relación a los derechos de los campesinos en Colombia, que desafortunadamente por la agenda y por la intensidad que tuvimos este proyecto ni siquiera lo pudimos discutir. Nosotros, los firmantes de esta reforma constitucional de los derechos de los campesinos en Colombia, el 20 de julio vamos a radicar nuevamente esta iniciativa. Nos parece que constitucionalmente tenemos que generar un desarrollo importante a los campesinos de Colombia, que son quienes sustentan nuestra vida, ¿no? O sea, los campesinos en Colombia generan y desarrollan un esfuerzo muy importante, y desafortunadamente ni el gobierno, ni el sector privado, ni los ciudadanos en general hacemos un reconocimiento. Entonces lo que quiere esta reforma constitucional es justamente eso, hacer un reconocimiento al campesinado colombiano, y por ende vamos entonces a presentar nuevamente ese proyecto. Saludar un proyecto del cual soy autor con otros partidos, el Partido Verde y otros autores que no recuerdo en este momento, sobre el derecho humano al agua. Fue aprobado por esta comisión, creo que uno de los proyectos más importantes socialmente discutidos y aprobados acá. Tienen que ver no solamente con el medio ambiente, sino con ese derecho fundamental al agua que deben de tener todos los seres humanos en el mundo, y pienso que ese proyecto va muy bien. Tengo entendido que en Cámara de Representantes logra salvarse, así que seguiríamos pues en segunda vuelta, iniciaríamos por acá. Y debo agradecerle pues a los miembros de esta comisión que hayan decidido apoyar este proyecto de manera unánime, pues como se hizo, y aspiro que cuando lo tengamos aquí ya en la segunda vuelta también pues le demos el mismo trato y el mismo respeto a un proyecto de estos tan importante. De la misma manera fui coautor de la iniciativa que le otorga a las juntas administradoras locales el derecho a honorarios. Esto pues ha sido una ardua discusión. El proyecto verifiqué, el proyecto no se ha archivado, el proyecto sigue su trámite hacia la Cámara de Representantes. Creo que esta es una iniciativa que dignifica, pero no solo dignifica, sino que le permite a los miembros de las juntas administradoras locales o ediles tener un derecho a una remuneración más que justa. Aquí se presentó un debate muy intenso en relación a estos honorarios, de dónde podría originarse el pago de estos honorarios. Lo cierto es que independiente de dónde provengan, lo importante aquí es que los ediles y las juntas administradoras locales, los miembros de estas corporaciones, puedan tener una autonomía económica y no dependan de los gamonales
que generalmente buscan a los ediles, buscan a los miembros de la Junta de Administradoras locales y tratan de llegarles a través de coimas o a través de recursos, que eso deteriora la base de la política y la base de la democracia en este país, y fijarles esos honorarios me parece un mecanismo pues libertario para ellos para poder avanzar en el tema de sus decisiones. De otra parte, debo destacar la ponencia y la votación que hizo la Comisión Primera a la ampliación del periodo para que las víctimas que no lograron su inscripción hasta el pasado mes de junio del año pasado lograsen hacerlo. Hoy vamos a hacer inclusive un esfuerzo, señor presidente, a ver si en la plenaria podemos sacarlo adelante y el proyecto sigue, porque finalmente con el informe inclusive que recibimos hoy de Naciones Unidas que... Un minutico para que termine, por favor. Colombia es el país con la mayor tasa de desplazamiento en el mundo. Nos parece prudente, señor presidente, que un proyecto de estos que justamente reconoce y permite que muchas de las víctimas que no lograron inscribirse ante el gobierno nacional, pues puedan hacerlo con estas facultades que les está otorgando la ley. En general, señor presidente, debo advertir que se aprobó también la norma que amplía las penas para aquellos que generen daño o muerte por culpa del ácido, ¿cierto? Que es un proyecto muy importante que se aprobó aquí en este Congreso, de demasiada sensibilidad y especialmente en esta Comisión Primera. Lamento también que se haya aprobado el que se le permita a los servidores públicos participar en política sin que haya una reglamentación y otro tipo de consideraciones que en su momento fijé. De todas maneras, esa batalla está abierta para la plenaria del Senado, esa pelea la vamos a seguir dando. Y también debo generar mis observaciones que las hice en esta comisión al Código de Policía, que fue aprobado y está hoy para ser aprobada su conciliación en la plenaria del Senado. Señor presidente, de verdad que hay 4 o 5 artículos de fondo que violan derechos fundamentales. Aquí nosotros lo advertimos, en la plenaria también lo advertimos, en Cámara de Representantes fue aprobado la totalidad del articulado. Hoy vamos a insistir en la plenaria del Senado, por ejemplo, que estos artículos que le dan facultades a la Policía Nacional para hacer allanamientos sin orden judicial, estos artículos que se llaman detención a prevención, que limitan las libertades individuales, o estos artículos también que limitan la protesta por parte de la fuerza pública, son artículos que los vamos a tratar de desmontar de este Código de Policía, porque definitivamente agreden derechos fundamentales de los colombianos. Eso es a grandes rasgos, señor presidente. Por la limitación del tiempo no me extiendo más. Quiero significarle a esta comisión la responsabilidad y la competencia que tenemos cada uno de nosotros. De verdad que se ha hecho un trabajo importante, acto legislativo para la paz, plebiscito, bueno, todo este tipo de cosas. Debo advertir en ese tema, señor presidente, y termino con esto: nosotros estamos por la paz, y así lo dije en esta comisión en su momento cuando estábamos votando el acto legislativo del plebiscito, pero nosotros consideramos que la paz real de los colombianos no está en La Habana. O sea, la paz realmente de los colombianos está primero en el derecho a las víctimas a ser reparados en verdad, justicia y reparación integral, y la paz también debe estar enfocada, señor presidente, en el sentido de entender, y eso debe entenderlo este gobierno, especialmente el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que cuando se hable de paz se está hablando también de derechos y garantías para los ciudadanos, y es lo que justamente aquí en Colombia no se tienen. Aquí el derecho a la salud es limitado y es para unos pocos. El derecho a la educación es limitado y es para unos pocos. El derecho a la vivienda, el derecho a vivir dignamente en este país es supremamente limitado, y algo muy especial que tenemos que abordar, y vamos a radicar un proyecto el próximo 20 de julio de acto legislativo, y es la prohibición a padecer hambre en este país, que nos está generando tanto problema de hambrunas y de muerte de niños en Colombia. O sea, la paz pasa, señor presidente y honorables senadores, porque los colombianos vivan en condiciones justas y con todos sus derechos absolutamente complacidos. De esta manera, entonces, señor presidente, rindo un pequeño informe que usted bien ha tenido que presentemos, y pues debo agradecerle a los colegas pues por haberme aguantado un año más en todas estas luchas y en todas estas consideraciones que hemos tenido. Excúsenme los que de pronto no me entendieron. Lo hago todo desde unos principios y desde unas consideraciones que estamos desarrollando en este país, con mucha gente que reconoce este esfuerzo y que apoya
esta curul en el Congreso y que apoya estas ideas que yo hoy represento, y de verdad agradecerle al pueblo colombiano por considerar que debo estar en este Congreso. Muchas gracias, señor presidente. A usted, senador Alexander López, por su informe, por sus palabras, muchas gracias. Seguidamente hace la presentación del informe la senadora Vivian Morales Hoyos. Gracias, presidente. Ante todo, felicitarlo a usted por el desempeño de la presidencia durante estos 2 periodos legislativos, su ecuanimidad, su conocimiento del reglamento que hizo que pudiéramos adelantar discusiones tan duras como las que se han llevado aquí con resultados buenos para nuestra democracia. Durante este 2 periodos legislativos presenté 3 iniciativas mías, una por la cual se regula el derecho fundamental a la objeción de conciencia, que fue aprobado en primer debate, pero por tratarse de ley estatutaria no pudo seguir el curso, y insistiremos el 20 de julio porque creemos que es un proyecto importantísimo garantizar y defender este derecho fundamental esencial, casi que uno de los fundamentos de la democracia, la libertad de conciencia. Presenté el proyecto por el cual se restablece la asignatura de historia en la escuela, en el colegio, porque Colombia es uno de los pocos países del mundo que no tiene hoy una asignatura de historia como asignatura específica en los colegios, y creo que es una de las grandes falencias en la formación de nuestros jóvenes, de nuestros ciudadanos, de nuestra generación. Y un proyecto de ley por el cual se permite que los comisarios de familia puedan fijar alimentos provisionales a las personas de la tercera edad. Esto pretende subsanar una injusticia enorme, y es que cuando una persona de la tercera edad acude a pedir alimentos, tiene que, si no logra la conciliación, tiene que ir a un juicio y esperar 3 o 4 años hasta que en el juicio le declaren los alimentos, lo que quiere decir que una persona de 70, 75, 80 años la sometemos a esperar 4 o 5 años, que en ese momento es un tiempo muy cruel para una persona en esas condiciones. Ya el proyecto pasó en el plenario del Senado y le permite a los comisarios de familia, mientras el juez decide, fijarle alimentos provisionales a las personas de la tercera edad. Fui ponente de 6 proyectos de ley. Todos pasaron, salvo uno que no se alcanzó a discutir por términos de agenda. Fui ponente del proyecto por medio del cual se regula el plebiscito para la paz, por el cual se incluye el artículo sobre el derecho del agua como un derecho fundamental, por el cual se crea la Comisión Legal de Protección de los Derechos de las Comunidades Negras y de los pueblos indígenas. Fui ponente del proyecto del Código Nacional de Policía, que a propósito quiero decirles, para que hoy llevemos a conciliación ese proyecto, los senadores y representantes y el equipo de los asesores ha tenido que hacer un trabajo extraordinario. Pasaron de largo el viernes hasta las 6 de la mañana, se volvieron a reunir a las 2 de la tarde el sábado y pasaron de largo hasta ayer a las 11 de la mañana. Ese ha sido un trabajo tremendo para sacar adelante, para llevar hoy a la comisión, a la plenaria, el tema de la conciliación del Código de Policía. En el acto legislativo para la paz no fui ponente, pero sí di la batalla para que se eliminara la figura del congresito, de la comisión legislativa especial que se creaba y que en efecto fue suprimida. En el plebiscito por la paz logramos introducir un artículo muy importante, que es la necesidad que por un mes antes de la votación de este plebiscito sea conocido por todo el pueblo colombiano los acuerdos de manera integral antes de que se someta a votación. También durante este periodo legislativo abanderamos la causa del referendo por la adopción por parejas heterosexuales conformadas por un hombre y una mujer para los niños, referendo que tuvo 2.300.000 firmas. De verdad me enorgullece ese resultado, es un resultado profundamente democrático, avalado por la registraduría, que avaló 1.800.000 firmas, y por lo tanto a partir del 20 de julio estará en conocimiento de este Congreso ese proyecto de ley de referendo. Tendremos la ocasión de expresar nuestros
argumentos profundamente democráticos, porque creemos que en los temas que tocan la esencia de una sociedad no pueden ser 5 o 6 personas las que decidan, sino que deben ser la mayoría de los colombianos, y además creemos que la adopción es en esencia un mecanismo para proteger los derechos de los niños, para restablecer los derechos de los niños. Restablecer significa devolver lo que se ha perdido. El niño perdió un papá y una mamá, y la adopción busca, y este mecanismo de referendo buscará que se le devuelva un padre y una madre que le den la garantía de los derechos fundamentales que están consagrados en el artículo 44 de la Constitución. Gracias, señor presidente. A usted, senadora Vivian Morales, por su informe, y muchas gracias por sus palabras. Seguidamente, el senador Alfredo Rangel. Muchas gracias, presidente. Quisiera también empezar por darle un reconocimiento a su señoría, y creo que en eso expreso también la opinión y la voluntad de mi partido, el Centro Democrático, nuestra bancada, que ha visto en usted un garante leal, sincero, eficaz de los derechos de la oposición política en esta Cámara Legislativa. Por esa razón sentimos que en el periodo que hoy termina, pues ha habido realmente un respeto al reglamento, a los procedimientos democráticos, a los derechos de la oposición. Nunca vimos menoscabados esos derechos durante el curso de su presidencia. Igualmente reconocer la lealtad con que la inmensa mayoría de los miembros de esta Cámara participamos en los debates, de manera que la contradicción política en la inmensa mayoría de las ocasiones se llevó a cabo con respeto, con altura, con profundidad en los argumentos, con respeto a las personas. Quisiera hacer una breve síntesis también, al igual que mis colegas, de nuestro desempeño en esta Cámara Legislativa durante este periodo. Por razones de tiempo, pues solamente vamos a profundizar en algunos temas. La labor del Centro Democrático en general, pues por ser una minoría en el Congreso, que no en la opinión pública, se ha centrado obviamente en los debates de control político y en la crítica a muchas iniciativas legislativas que han tenido que ver en particular con uno de los principales temas de la agenda política nacional del gobierno, que ha sido el tema de la paz. En ese sentido, me correspondió pues ser ponente del acto legislativo para la paz. Yo presenté ponencia negativa a ese acto legislativo. La mayoría de los colegas que han hablado acá de la unidad nacional pues muestran como una razón de orgullo el haber aprobado ese acto legislativo. Para nosotros, insistimos, ha sido algo absolutamente lamentable que se hubiera aprobado ese acto legislativo. Consideramos que esto no es un avance democrático, ni es ni siquiera un blindaje a los acuerdos de paz, sino fue un golpe de Estado contra el pueblo, contra la democracia, porque disminuye nuevamente la autonomía del Congreso, la independencia del Congreso frente a otros órganos del poder público. Este acto legislativo, que para recordarle a los televidentes, significa que se le dieron facultades legislativas al presidente de la República prácticamente durante un año, durante 6 meses, prorrogable a otros 6 meses, para legislar sobre los asuntos relacionados con los acuerdos de paz. Sigue siendo, lo consideramos así, una copia de la ley habilitante que en Venezuela ha venido operando durante los últimos años en desmedro de la democracia.
presidente Santos va a convertirse en legislador, reemplazando y sustituyendo y revocando en ese sentido al Congreso Nacional. Es cierto que se logró echar abajo el congresito, pero se mantiene esta disposición que, insisto, reemplaza y suplanta al Congreso Nacional, dándole al presidente Santos un año prácticamente de poder legislativo, sustituyendo, revocando y reemplazando al Congreso Nacional. En segundo lugar, ese acto legislativo pues también incluyó hacer parte de la Constitución Nacional los acuerdos de paz como parte del bloque de constitucionalidad, unos acuerdos que ni siquiera se han firmado, que ni siquiera se conocen, van a ser parte del bloque de constitucionalidad y se convertirán en referente obligado en adelante de las políticas públicas relacionados con los temas que estén concernidos o incluidos en los acuerdos de La Habana, con lo cual pues prácticamente se convirtió en constituyente a las FARC con este acuerdo de paz. Ya parece que no van a insistir tanto en el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, pues sencillamente porque ya lograron buena parte de su cometido, hacer que los acuerdos de paz se vuelvan parte de la Constitución, pues eso genera una nueva Constitución, una nueva constitucionalidad. A eso también nos opusimos y finalmente al tercer componente importante de ese acto legislativo, que es crear una vía rápida para que se realicen reformas constitucionales que desarrollen los acuerdos de paz, por iniciativa del presidente de la República, iniciativas que no podrán ser tocadas ni modificadas sin permiso del presidente de la República en el Congreso Nacional, lo cual también disminuye y coarta la autonomía del Congreso, la independencia del Congreso Nacional, que simplemente va a adoptar una posición de notario frente a esas iniciativas de reformas constitucionales, no les podrá modificar un solo ápice, una sola coma, y de esa manera esto se convertirá en un simple trámite en el cual el Congreso actuará como notario. Eso disminuye la calidad de la democracia en Colombia. Un minutico para terminar. La paz, estos diálogos de paz, estos acuerdos de paz se están haciendo a costa de la institucionalidad, a costa de la democracia. Presentamos también en esta célula legislativa una iniciativa que fue muy polémica recientemente para endurecer las penas, los castigos, las sanciones a la inexistencia de los congresistas. Agradecemos que esa iniciativa haya sido aprobada por la inmensa mayoría de los participantes. Va ahora a la plenaria del Senado, donde esperamos introducirle algunos ajustes que nos parecen supremamente ponderados y racionales y sensatos a esa iniciativa. El hecho es que si esa iniciativa logra tramitarse y logra prosperar, pues va a ser una demostración ante los colombianos de que el Congreso sí tiene la capacidad de autorreformarse, sí tiene la voluntad de mejorar su función.